En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, señores, aquí estamos en lunes, un lunes lluvioso, totalmente lluvioso, vamos a tener agua, hemos tenido por todo el día, ya ustedes saben lo que eso implica, ¿verdad? Eso implica muchos tapones, eso implica muchos vehículos quedados, pero sobre todo muchos entaponamientos, porque aquí tenemos un tema pendiente, ustedes saben, el tema de del drenaje pluvial, y no es necesario que sea mucha agua la que pueda caer sobre el país para que la ciudad se nos vuelva un desastre. Y hoy es uno de esos días que además es lunes, esos lunes que la mayoría de la gente sale a la calle a hacer diligencias, pero también mucha gente que sale a trabajar. Normalmente la gente no falta los lunes. Entonces este lunes, y según los pronósticos de meteorología, probablemente mañana en el Gran Santo Domingo ha llovido bastante, lo cual es bueno, porque siempre esas agüitas caen muy bien, a no ser por ese tema pendiente que tenemos, los invernales se llenan, y sobre todo el entaponamiento por los charcos que de una vez se nos hacen en las calles. Y saben ustedes una cosa, a propósito del tema que en estos días, desde ayer a hoy, que para mí ha sido bastante vergonzoso, lo que ocurrió ahí en el corredor de la Charles, ¿no? Por una nueva solución al transporte público de pasajeros. La mayoría de esos tapones tiene su origen en el tema del transporte público que no se ha resuelto. Yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando usted tiene un chance, todo el mundo lo que aspira es a juntar un dinerito para comprarse cualquier vehículo que lo pueda transportar, un motor, un carro, no importa. Y el parque vehicular, señores, es enorme, que además de los entaponamientos nos crea un problema de parqueos también. Y todo tiene su origen ahí, en la falta de solución definitiva para el tema del transporte, que casi siempre, en todos los intentos, porque yo digo que con el tema de transporte aquí es igualito que el tema de salud, ¿no? A mí me encanta porque todos los ministros vienen con una solución al tema de salud, y en la procura de esa solución siempre hacen énfasis en algo que incluso los que no somos médicos lo sabemos, es atención primaria. Ese es el nivel 1 para que la gente no llegue a los hospitales y los congestionen. Todos lo dicen, todos lo saben, pero ninguno lo aplica. Con el tema del transporte, señores, desde cuando una chocín era una chocín, no es lo que vino después, cuando era realmente un instrumento de luchas sociales, cuando una chocín aquí te paralizaba el país, porque además del tema en el sector, pues también asumía otras luchas sociales, pero como intento de solución, y ahí más o menos funcionaba la cosa, que si después vino el transporte municipal, que vino en algún momento las exoneraciones. Yo recuerdo cuando el tema de las exoneraciones, me parece que fue en la década de los 80, y bueno, le exoneraban vehículos para la deschatarrización, que se está hablando ahora también de eso, y exoneraciones para que adquirieran unidades, que después me parece que se hacían algunos convenios para pagarlo al Banco del Estado. Y saben ustedes una cosa, de ahí, de esa etapa de las importaciones, de las exoneraciones de cuando Balaguer, de ahí salió un sindicato de choferes, claro, en Santiago se fundó. Y esa persona terminó igual que todos, como empresario del transporte. Después vino el tema, bueno, la ONSA, que fue un buen proyecto, Natrate, que también fue un buen intento, el plan Renove, los pollitos blancos, los pollitos, todos, el metro, ¿sí? Todos han devenido, señores, en denuncias de corrupción. Corrupción que involucra a sindicatos, que ya no son sindicatos, sino empresarios del transporte, sindicatos, funcionarios e incluso en algunos momentos también a empresarios del transporte privado. En eso es en lo que siempre ha devenido
el proceso de solución para el transporte público de pasajeros. O sea que es un vía crucis del que no terminamos. Y justamente, porque mira lo lejos que hemos hablado, hablamos de los charcos, de los tapones y ya estamos hablando del tema del transporte porque aquí todo conecta. Mira, en lo que ha terminado, señores, este tema, ustedes vieron hoy que, ¿cuál de los diarios? Bueno, el periódico El Listín Diario hoy en su información principal, ahí hubo palos, trompadas y de todo, y denuncias de intentos de matar y demás. Los autobuses que van a suplir el transporte del corredor Charles, ahí aparecen listos, ¿no?, para encender sus motores en medio de las protestas de choferes del Concho. Ya ustedes saben, muchos que no quieren que se haga el cambio. Y a partir de ahí, las denuncias. Hoy hablaba con Juan Ubiere en una entrevista, en un espacio en el que intervengo, en el show del mediodía, y le preguntaba justamente eso, frente a la posición que él asumía, y hablaba del tema de los fideicomisos, y hablaba de la posibilidad de que gente podría terminar preso por malos manejos. O sea, es un intento ahora que todavía no arranca y ya se están haciendo denuncias de posibles actos de corrupción, de opacidad y demás. Y entonces le decía que hacía un tiempo había hecho yo ese ejercicio con el mismo Juan Ubiere, que conoce mucho de transporte, de todos los 1001 intentos que se han hecho para solucionarlo, y todos, absolutamente todos, han devenido en denuncias de corrupción y personas apresadas, como ustedes recuerdan el caso de Renove. Mientras tanto, señores, aquí no es una solución. No es una solución, y por eso todo el mundo aspira a comprarse un vehículo, y por eso nosotros nos movemos en medio de un entaponamiento terrible, y cuando llueve, como está lloviendo desde esta madrugada, entonces la cosa es muchísimo peor, ¿no? Pero bueno, ahí está, además del tema del transporte, que siempre es fascinante porque son de las cosas que ninguno de estos gobiernos han podido resolver, y no lo han podido resolver por la corrupción administrativa que ha permeado siempre todo este proceso. El tema de los maestros, señores, el tema de la ADP, el tema del llamado a huelga, ¿no?, de paralizaciones. Nosotros hablábamos en la transmisión anterior, hablábamos de eso y hacíamos una serie de preguntas respecto a algunos manejos que tiene la ADP. Claro, una cosa no tiene que ver con la otra, bueno, conecta, ¿no? Pero yo creo que el sindicato como tal es un instrumento que hay que preservar. Ahora, señores, hoy justamente el periódico El Caribe habla de los salarios de los maestros, que es superior al que devenga el 94% de todos los empleados públicos. Y si bien es cierto que mucha gente tiene derecho a procurar, ¿no?, que se le haga el pago justo por lo que corresponde en torno a sus labores, no menos cierto es que, por ejemplo, en nuestro país, después de la severidad de todo el tema del SARS-CoV, de la pandemia, que despobló, óyeme, las aulas, eso fue un desastre, y que dejó a gran parte de esos muchachos y de esos adolescentes, sobre todo los que no tienen acceso, claro, a la educación privada, que son cerca del 90% de la población aquí, de niños, niñas y de jóvenes, o sea, nuestros muchachos, esos que no pueden pagar esa educación privada de primera, como puede hacer un porcentaje bastante bajo. Esos la pasaron muy mal. Fueron prácticamente 2 años fuera de las aulas, porque aquí todo el tema de la virtualidad y la República Digital no fue más que un fraude, porque se demostró cuando se intentó entonces las clases virtuales. Ahí quedó clarísimo que no todo el mundo tenía acceso, señores, a la internet, ni tampoco tenía acceso a una computadora, ni siquiera a una tablet. Y ese liderazgo de la Asociación Dominicana de Profesores, que ha enarbolado el reclamo y que apela, porque es una acción bastante violenta, a la violencia de cerrar las escuelas sin una previa conversación con las autoridades, pero sin prever tampoco cómo podría resarcir y reponer la docencia a esos muchachos. A mí me parece que es una barbaridad. Y es mucho más barbaridad cuando usted va a las estadísticas, como es parte de lo que había publicado primero Educa, y hoy reproduce el periódico El Caribe, un trabajo de Diana Rodríguez, donde habla de lo que ocurre aquí en el país con los jóvenes y con los niños en términos educativos. El país sigue con unas calificaciones que son indignantes.
el país sigue con unas calificaciones que son vergonzosas y los indicadores en educación, señores, te dicen a ti que nosotros no pasamos de sexto grado. Y como en el tema de la lectura, donde según las evaluaciones y los diagnósticos que se han hecho, te dicen que de cada 100 muchachitos, 12 lo que leen apenas entienden lo que han leído. O sea, no es solamente el tema de la lectoescritura, es el tema de que los muchachos aprendan a pensar, que sepan pensar, que puedan entender, que puedan discernir lo que han leído. Y si nosotros tenemos un 12.2% de estos niños que al año 2018, cuando justamente dice la ADP desde esa fecha que no se le aumentan los salarios, solamente el 12.12% de los estudiantes de tercer grado son capaces de leer con fluidez y sobre todo de entender lo que han leído. Yo creo que es una cifra bastante escandalosa, yo creo que es una acción bastante violenta contra esos niños y niñas, pero cuando tú vas y te encuentras que apenas un 4,1% de los sextos de primaria alcanzan los niveles satisfactorios en matemáticas, señores, yo creo que para que empecemos a rediseñar nuestras políticas y que aquí el tema de la educación, al margen del derecho que tienen o no los maestros de reivindicar y pedir más salario, yo creo que debemos entonces ponerse creativos y que sus protestas y sus paralizaciones no choquen con las pocas posibilidades que tienen los muchachos de formarse y que sea incluso más integral y más amplio en términos de la reivindicación de los maestros, que no se limita solo al tema salarial. O sea que eso ha sido tema del día de hoy y por supuesto quería hacer la referencia de nuevo porque yo creo que el tema de la educación debe ser una preocupación de todos. Yo pienso que aquí no se ejerce un nivel de violencia mayor que el de la posibilidad que se le niegan permanentemente a los niños y niñas que no pueden pagar las escuelas privadas a ordenar lógicamente las ideas. En tanto avanzan con el tema de la educación, en tanto se les enseña a pensar para que puedan aprender y eso no lo logran porque siempre se les niega el derecho a la educación. Y si eso tiene que ver con políticas públicas y políticas de Estado, no menos cierto que el gremio que aglutina a los maestros, por supuesto que es un gremio, son organizaciones que también tienen gran responsabilidad social e incluso en otros ámbitos, pero el de la educación, que es una tarea pendiente, debe ser la prioridad. Hay que enfocarse mucho más allá en momentos de muchas dificultades como el que estamos viviendo ahora. No sé, yo creo que vamos a exigir, perfecto, pero vamos a hacerlo, señores, sin que eso afecte a unos muchachos que vienen con unas lagunas desde hace 2 años y yo creo que todavía en lo que va de año no han podido consolidarse en términos de recibir docencia. Vamos a pedirles, señores, que si les ha gustado esta transmisión, que le den like, que opinen y la compartan. Quiero agradecer como siempre a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, agradecer a Sardinas Dimar, pero siempre, siempre mi agradecimiento profundo hacia todos ustedes que nos siguen y hacen posible que nosotros hagamos cada día esta transmisión. Suscríbanse, quienes no lo hayan hecho, y háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.